Abriendo el juego. Bueno, como decía Alex, él es un periodista cercano a Boston. Por eso yo creo que lo que él opina tiene cierto peso, porque él tiene información. El colega Marino Pepén escribió de que Devers nunca pidió cambio a los Medias Rojas, aunque manifestó inconformidad, eso lo pone entre paréntesis. Al contrario, esquivaba conversaciones que tengan que ver con el tema. El dueño del equipo voló personalmente a Kansas City y nunca respondió sus mensajes de texto, ni lo de los ejecutivos. Vayan haciendo conclusiones. Ya aquí Marino se mete profundo y básicamente publica interioridades de ese tema de Devers y la organización de Boston. Pero ahí mismo, bien cerca de eso que informaba Marino Pepén, Mike Rodríguez, que también es una persona que tiene información muchas veces de estos jugadores de grandes ligas, a veces la consigue directamente con ellos, dijo que él tiene información de que hubo conversaciones de Devers y la gerencia de Boston y que se desarrolló de la siguiente manera. Él expresó su amor por la ciudad, el deseo de permanecer, el sentir y todas esas cosas, pero le pidió que si no le iban a dar el valor que él entiende merece como jugador, que lo cambiaran. Resumiéndolo, ¿verdad? El texto que colocaba Mike. Me llamó la atención que luego el colega Eric José La Antigua publicó una información que se hizo viral de manera internacional de Peter Abraham, colega del Boston Globe, que ya entonces básicamente iba en la misma línea, no textualmente lo que puso Mike, pero en la misma línea, de que un ejecutivo de Boston, de manera anónima, no se publicó nombre, había dicho que Boston sintió que Devers no estuvo a la altura del compromiso que implica un contrato de 313 millones y medio. Y fuentes del equipo dijeron que un contrato así conlleva una responsabilidad de hacer lo correcto para el equipo. O sea que esto está más cercano a una controversia entre el jugador y el equipo, donde al final no se entendieron. Y lógicamente, para tú cambiar un jugador de ese nivel, eso tiene más lógica llegar a ese tipo de conclusión. Y luego hay como se dice, una respuesta, pero me parece que ya para los fanáticos, porque le cayeron encima a Marino Pepén con lo que él escribió. Él hablaba de falta de respeto. Dice, se tergiversó totalmente el tema de Devers. Fue el propio jugador que hizo público su disgusto de mala manera. A propósito de lo que comentaba Alex hace un ratito, su gran error. Y armó un candelero mediático. Y si todo se mantiene tras bastidores, probablemente eso no hubiese llegado tan lejos. Y cierro con algo que colocó Juan Arturo Recio, colega nuestro también, que lo hemos tenido para hablar básicamente del tema Wander Franco, donde él plantea lo siguiente: situaciones o rompimientos problemáticos con Omar García Parra, con Pedro Martínez, con Manny Ramírez, con Jacoby Ellsbury, con Johnny Damon, Mookie Betts, Sander Bogaerts, Chris Sale, con el Panda, aunque el Panda fue que llegó sobrepeso aquella vez, pero hubo controversia con Hanley. Pero, dice él al final, el malo es Devers. Entonces, él como que en cierto modo hace una reflexión de que en qué momento va a tener alguna culpa la organización que ha tenido un comportamiento constante con muchas figuras del equipo históricamente. ¿Dónde estuvo el problema en ambas partes? Porque hubo un tuit también de Chris Cotillo que es bien interesante. Que él decía que una fuente con conocimiento de la situación entre los Medias Rojas de Boston y Rafael Devers describió la situación como algo insalvable. Porque Devers estaba frustrado por la cantidad de voces que habían en el equipo de forma contradictoria con el tema. Yo pienso que eran algunos a favor, otros en contra. O sea, él tenía demasiada gente opinando. Era lo que sentía Rafael Devers de acuerdo a este tuit. Y ya él se sentía como un chivo expiatorio con todo lo que estaba pasando por ahí. Él lo que sentía era que había una comunicación desorganizada dentro del equipo desde el principio de la temporada. Pero desde el lado de Boston, lo que yo diría que convenció, y aquí ahora no recuerdo quién fue que puso el tweet, qué analista de Estados Unidos, pero creo que es lo correcto. Lo que provocó ya la salida del jugador del equipo de Boston fue aquel viaje que hicieron a Kansas City, donde la parte alta de los ejecutivos de los Medias Rojas de Boston, el dueño John Henry, viaja a la ciudad de Kansas City a conversar con Rafael Devers, y Devers no se movió, no hizo nada, ni siquiera puso un esfuerzo para los planes que tenían los Medias Rojas de Boston. Parecía como que el dueño fue a tranquilizar las cosas en cuanto a opiniones se refiere,
pero Devers al final del día terminó haciendo lo que quería, y cuando la organización de Boston vio que Rafael Devers no quiso definitivamente tomar rodados en primera, ni siquiera, ellos ahí dijeron, ya esto tienen que ponerle un punto final, hay que cambiar al pelotero, y aquí se da una transacción con San Francisco, donde Boston honestamente no recibe la gran cosa. Yo no veo qué es lo que recibe Boston de gran valor. El único gran valor que yo veo que Boston recibe en este cambio es que se libran de pagarle más de $250 millones a un jugador que no está conforme con la organización, pero el material que ellos recibieron no es lo mejor y no hay mucha proyección salvo uno de esos peloteros, que era el número 4 de San Francisco. Sí, James Sips. Y el otro es José Bello, que es dominicano. Esos dos, la proyección es buena, pero el material que ellos reciben ya de Grandes Ligas, que Kyle Harrison, que iba a abrir ayer, por cierto, y Jordan Hicks no han tenido buenas temporadas. Esa es la realidad. En el caso de Hicks, tuvo muy buenos años, pero este año estuvo abriendo partidos. Ese proyecto no funcionó. No. Estuvo abriendo el juego. Estuvo abriendo el juego. Gracias por la corrección. Pero ese proyecto definitivamente no funcionó. A mí lo que me llama la atención de todo esto es que, bueno, a la larga ahora Boston tiene una flexibilidad económica grandísima que va a poder hacer movimientos. Pero en un momento, en el mejor momento de la temporada para Boston, que ha ganado 7 de los últimos 10, viene de barrer a los Yankees, de ganarle 2 series consecutivas a los Yankees. ¿Y por quién? ¿Entiendes? O sea, y ha ganado varias series consecutivas. Todavía está lejos, pero está en el mejor momento de la temporada, ganando 5 en línea, de hecho. ¿Por qué hacerlo en este momento? Y lo digo porque yo estoy seguro, cuando tú lees las opiniones y los artículos en Estados Unidos, tú te das cuenta como que esto no fue algo como que se puso sobre la mesa a los diferentes equipos. Mira, yo estoy seguro, Orlando, que ahora mismo hay equipos diciendo, pero si me lo ofrecen a mí, yo hubiera dado más de ahí. Es bueno aclarar, Devers habló después del juego. No del tema, porque él no sabía que lo habían cambiado, ni se sabía nada. A propósito de lo que mencionaba Alex del manejo con la media, y a él le preguntaron algo relacionado a estos temas, y él cortó ahí mismo. Yo, no, ya eso es pasado. Y no quiso hablar. O sea que ya en la última etapa. Ahora sí es pasado. Sí, porque ya yo creo, y creo que él tenía razón, de que ya eso se había batido y como que se había llegado a una conclusión con ese tema, y él inteligentemente no quiso extenderlo. Pero el periodista sigue haciendo su trabajo tratando de encontrar material con ese tema. Respondiendo a tu pregunta, Víctor, yo creo que aquí está claro lo que Boston consiguió. Primero, nosotros tenemos que hacer una diferencia entre gerentear un equipo invernal, que los equipos invernales salen los 6 a ganar el campeonato. Sí, claro. Todos los años. Sin embargo, en Estados Unidos los de Grandes Ligas se manejan de una forma distinta. Hay equipos que se planifican para no clasificar en por lo menos 2-3 temporadas porque están en un proceso de desarrollo de jugadores. ¿El caso de Boston este año? No, pero Boston se metió en ese proceso de reconstrucción recientemente cuando sus principales estrellas la vieron partir a otros equipos. Ellos contrataron a Shane Bloom para hacer esa limpieza en la nómina y le dio frutos porque los jugadores que ellos desarrollaron son buenos jugadores. Ya se están viendo. Están establecidos. Ahora bien, incluso de los de la finca que ellos firmaron en ese proceso, ya están en Grandes Ligas los 3 principales prospectos. ¿De qué Boston obtiene? No lo veamos en el campo de juego. Ya Boston se libra, como Melvin mencionaba, de $250 millones de compromiso con un jugador que no quiere estar en la franquicia y que está creando un malestar dentro de la organización, porque si se fijan, ellos tienen del top 100, ellos tienen varios jugadores del top 100, incluso del top 10 tienen varios jugadores ya en Grandes Ligas de prospectos. O sea, ese núcleo joven de Marcelo Meyer, Zidane Rafaela, que si Roman Anthony, todos esos jugadores en 2 o 3 años deben poner en proyección a Boston en un buen sitial. Y ya Rafael Devers, como es un jugador establecido que puede exigir, la forma de exigir no estaba gustando dentro de la organización. Y yo creo que eso es lo que ellos ganan. O sea, que en teoría tú estás diciendo que Boston sacrificó esta temporada saliendo entonces de Devers es que ellos para no competir. Son, ellos no son mejores sin Devers. Es que claro que tienen que estar sacrificando algo, porque ellos no son mejores. Yo no creo que ellos estén sacrificando la temporada. Ahora, yo sí estoy de acuerdo contigo con que este cambio hoy no hace a Boston mejor. Por supuesto que no. Pero Bregman regresará pronto.
Yo creo que van a hacer más movimientos para traer otros bates y posiblemente un brazo más, pero por lo menos bates ellos van a traer, porque los dos muchachos de ligas menores todavía no están para grandes ligas. Mira, Eso es un proyecto a futuro. Hubo otra expresión que fue muy común, pero ya no de colegas, sino de todos, fanáticos y todos. Y esta sí, yo creo que podemos analizarla un poco. No, la expresión de los dueños siempre tienen la razón. Al final los dueños hicieron lo que quisieron. Usted es empleado y el dueño decide si te mantiene o te saca. Y finalmente los dueños decidieron cambiar a Devers. ¿Podrá esto ser positivo para Boston a futuro? ¿O cómo impactará esto a la organización? Porque ahora la gran pregunta que se está haciendo, incluso hay mucha gente, no aquí en Dominicana, porque aquí en Dominicana hay muchísimos, pero en Estados Unidos hay muchos fanáticos molestos con Boston, con este movimiento que han hecho. También. El impacto es cómo tú puedes solucionar lo que ha pasado, cómo tú puedes hacer del equipo uno mejor con la salida de un jugador querido. Es como lo que está pasando en Dallas ahora mismo en el baloncesto de la NBA. Cambian a Luka Doncic. Sí, casualmente es la comparación que más han hecho. Cambian a Luka Doncic, la gente estaba bien enojada, pero por ejemplo ahora les toca elegir primero, tienen la opción de quedarse con ese jugador, cambiarlo y reconstruir por ahí. Si eso les funciona, el plan que ellos vayan a ejecutar, ya eso queda en el pasado y es simplemente un recuerdo. Entonces Boston está ante la misma situación. Si ellos pueden mejorar, salir adelante, por ejemplo este mismo año metiéndose en playoff, ellos comienzan a dejar eso un poquito atrás. Pero si el equipo se descalabra ahora con la salida de Rafael Devers, ellos van a pasarla mal. El problema es que cuando tú te pones a analizar la gerencia de Boston y el comportamiento que ha tenido en los últimos años, olvidémonos de la parte de relaciones públicas que hemos mencionado, sino la parte de operaciones de béisbol. Ha dejado muchas incógnitas a través del tiempo. O sea, desde que cambiaron a Mookie Betts hacia acá, que era otra gerencia, evidentemente, pero a nivel colectivo, siempre tú dices, van a vender, van a comprar. Bueno, el documental que está en Netflix da una luz clara de cómo y por qué se toman ese tipo de decisiones. Pero por eso que yo creo que a largo plazo Boston puede salir beneficioso de esto. Porque ya el año que viene tú puedes refirmar a Bregman. Puedes ser un candidato para traer otros grandes nombres. Como Tucker, por ejemplo. O sea, tú puedes tener mucha flexibilidad en el roster. Te puede liberarte de casi 250 millones. Pero yo, para esta temporada, yo tengo que ver lo que va a pasar de aquí a la fecha límite. Y que se mantengan. Porque ellos están a medio juego. Déjame ver si no ha cambiado. Pero es que tú tienes que enfocarte en el ahora. Porque mientras tanto, Devers era que estaba llevando la voz cantante en casi toda la categoría. Ahora mismo Boston está a medio juego del wildcard. Sí, pero yo quisiera también que enfoquemos, porque no hemos enfocado a la organización. ¿Cómo es correcto? Boston es el equipo, es la organización y todas esas cosas, pero hacer el enfoque desde el punto de vista del jugador. Esto favorece a Devers. ¿Cómo cambia el perfil de Devers ahora que va a otra organización? Mucha gente ha reflexionado sobre el tema de que él va a un equipo ahora con mayores posibilidades de playoff, que está mejor posicionado con relación a la postemporada. Y con un tercera base mejor que el que él tenía allá en Boston. Sí, porque yo imagino que él va a seguir siendo designado por lo menos lo que resta de año. No, él está lesionado. No se imagina ahora mismo. Sí. Él está para entrar aproximadamente dentro de una semana. Según vi la lista de lesionados de los Gigantes, en una semana o 5 días ya le estaría de vuelta. Claro, ahora, vamos a ver qué deciden los Gigantes. Ese es un guante de platino de tercera base, probablemente de los mejores de su generación. ¿A ustedes les sorprendería que en una semana, quizás esta misma semana, ustedes vean a Devers tomando rodados en primera? No. Y se lo pregunto porque Lamonte Wade Jr. fue un fiasco en primera base. Ahora mismo ellos están usando Dominic Smith en primera base. Que evidentemente él está bateando bien, pero en una muestra corta. Ese no es un proyecto para... yo sé por dónde tú vas. No, pero es que ahora la comunicación va a ser mejor. Claro, a eso me refiero. Hermano, qué bueno recibirte aquí. Wow, queríamos un tipo como tú, con ese bate zurdo y todo esto. Qué mal se manejaron aquí contigo. ¿Qué tú quieres hacer aquí con nosotros? Increíble, esa gente, oye, ese trato. Mira, aquí nosotros, si tú quieres seguir como designado, tú sigue. Pero ahí está la primera base también, que si tú quieres. Pero tranquilo, no tiene que ser este año. Vamos a hacerla en el receso de temporada. Vamos a trabajar ahí como tú quieras, lo hacemos. Señor Báez, usted como experto, eso es lo que va a pasar ahí. ¿Me puede llevar ese tema que menciona Melvin al campo del amor? Bueno, es como que tú le estés tirando el ojo a una muchacha, pero tiene novio o está casada, pero se divorcian. Y de repente se te muda al lado. Y tú le dices, mira, podemos salir. No tiene que ser ahora. Ese buen canino. Podemos salir la semana que viene para que pase un tiempo. Pero si tú quieres salimos esta noche.
Yo creo que por ahí. Si no tienes que haber compromiso, porque es que yo sé que tú terminaste Mira, recientemente. aquí no va a pasar nada que tú no quieras. Espérate. Saben como mucho ustedes, basado en lo que Melvin ha planteado. Estoy impactado con la experiencia de estos Basado en el tema que Melvin ha planteado, hay que poner el ingrediente de si él te amara, estuviera contigo. O sea, por ejemplo. No te valoró. No fuiste valorado. Exacto, porque los medias rojas aquí son los que no valoran a Devers. Pero es verdad que no lo valoraron. No, solamente por 315 millones de dólares. No lo valoraron. Lo valoraron una muchísimo. cuenta que se llama El Fanático RD 1, Ojalá antes yo de que no irnos me a la valoren, me pausa. den ese dinero. Ya, no importa a mí. Habló feo, pero no habló mentira. Ojalá Ya, yo que ya. no me valoren así. Que me den la funda y que no me valoren. No importa a mí. Una cuenta que se hace llamar El Fanático RD1, Muy que bueno. creo que es muy interesante, coloca datos de Rafael Devers desde el 2020 a la fecha. Oigan esto. Desde esa fecha, es cuarto en promedio de bateo, segundo en porcentaje de envasarse, primero en slugging, primero en OPS, primero en imparables, primero en jonrones, primero en dobles, cuarto en primeros en carreras impulsadas, primero en WAR acumulado en la versión de Fangraphs, primero en WRC Plus y primero en WOBA. O sea, para jugadores de un mínimo de 1000 apariciones. Y si lo llevamos a grandes ligas en los últimos 5 años, él es tercero en dobles, octavo en cuadrangulares, quinto en extra bases y séptimo en remolcadas. En todas las grandes ligas. Lo que favorece a Devers en relación a el factor parque, al Oracle Park, es lo siguiente. Devers no es un jonronero. Devers es un hombre que la pone en los canales, que su especialidad son los batazos de doble mérito. Y eso también podría favorecerlo a él. Bueno, vamos a la pausa. Al regreso, vamos a involucrar a la gente temprano para que hablen con nosotros de este tema de Rafael Devers. Si lo sorprendió, si usted está de acuerdo, si ganó Boston, si ganó Devers. Todo eso cuando regresemos. En Abriendo el Juego.